El bolígrafo que mi hijo me entregó aquel domingo pesaba más que todas las herramientas que usé para levantar nuestra casa, ladrillo por ladrillo. Era solo un bolígrafo, ¿sabes? De esos azules, baratos, pero en su mano, apuntando hacia mí, parecía un arma fría, silenciosa. Miré profundamente a los ojos de Ricardo, mi único hijo, el niño al que enseñé a caminar en este mismo suelo, y no encontré nada, solo un vacío, una prisa que no era suya. Su mujer, Sonia, sonreía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y sus padres, sentados en mi sofá, parecían dos buitres esperando el momento adecuado. Querían que firmara un papel que, según ellos, era solo un papeleo sin importancia del ayuntamiento. Pero el silencio de mi hijo gritaba otra cosa. En ese instante, el olor del café que les había preparado me pareció amargo. El sol que entraba por la ventana perdió su color. Fue un dolor diferente a todos los que ya había sentido. Perder a mi Elena fue como arrancarme la mitad del alma. Pero esto era distinto. Era como si la mitad que quedaba estuviera siendo envenenada poco a poco, con una sonrisa en la cara. Y yo, Amadeu, un hombre de 78 años, que solo conoció el trabajo y el amor por esa familia, me vi completamente solo en mi propia casa, rodeado de gente que debería protegerme. Escucha esta historia hasta el final, por favor. Suscríbete al canal para darme un poco de fuerza. Y dime, ¿qué harías en mi lugar? Y cuéntame también desde dónde me estás viendo. Necesito saber que hay gente buena en este mundo. Mi nombre es Amadeu, y ya cuento 78 años sobre esta tierra. La gente mira mis manos y ve la piel arrugada, las venas saltadas, pero lo que no saben es que cada callo, cada línea profunda, es una página de mi historia. Fui carpintero toda la vida. Aprendí a conversar con la madera, a entender sus vetas, a sentir el olor de cada tipo, cedro, imbuya, peroba. Hoy, las herramientas están guardadas, acumulando polvo. El silencio en el taller del fondo es grande, ¿sabes? Se hizo aún más grande después de que mi Elena se fue. Desde entonces hablo poco, observo más. Creo que uno aprende a escuchar lo que no se dice cuando el mundo se vuelve demasiado silencioso a nuestro alrededor. Y últimamente, el silencio de mi casa me ha contado muchas cosas. Mi padre me enseñó que la madera, al igual que la vida, exige paciencia. No se puede apresurar un encaje perfecto. No se puede lijar a contraveta. Cada pieza tiene su tiempo, su manera. Y yo apliqué eso a todo. Para construir mi casa, para criar a mi hijo, para amar a mi mujer. El trabajo era duro, el olor a serrín se pegaba a la ropa, al alma, pero era un trabajo honesto. Al final del día volvía a casa con el cuerpo cansado, pero la conciencia tranquila. Yo veía el valor en las cosas que duraban, que estaban hechas para resistir el tiempo. Un mueble bien hecho pasa de generación en generación. Un carácter bien formado también debería ser así, ¿no es cierto? En eso creía yo, en el valor de lo que es sólido. Elena y yo vinimos de un pueblito pequeño, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Compramos este terreno con los ahorros de años de sudor, mío y de ella. Era solo maleza cuando llegamos, un suelo de tierra, lleno de promesas. Recuerdo a los dos, sentados bajo un árbol de mango, soñando con cada habitación, con la ventana del cuarto orientada hacia el sol naciente. Dibujé el plano en un trozo de papel de estraza y fui levantando las paredes una por una mientras ella plantaba los primeros esquejes de rosal. Este lugar no es solo un terreno, ¿entiendes? Es nuestro sueño construido. Es la prueba de que el amor y el trabajo juntos pueden crear cimientos que nada debería derribar. Hoy, mi vida es más simple. Me despierto con los pájaros, incluso antes que el sol. Lo primero que hago es colar un café, como le gustaba a Elena, bien fuerte, en el colador de tela. El olor se esparce por la casa y por un instante parece que ella va a aparecer en la puerta de la cocina, con esa sonrisa buena. Después, voy al patio, cuido de su jardín, hablo con las plantas, arranco una mala hierba por aquí, otra por allá. Es un trabajo que me mantiene en pie. La tierra en mis manos me recuerda de dónde vengo, de lo que es real. Es en esa rutina, en ese silencio, donde encuentro mi paz, donde mantengo viva su memoria.
Cada flor que se abre es como si fuera un recado, de ella para mí, diciéndome que siga firme. Pero esa paz en los últimos tiempos se sentía amenazada. Lo sentía. No soy un hombre de estudios, pero la vida me enseñó a leer a las personas. Y yo veía el cambio en mi hijo, Ricardo. Después de que se casó, se volvió diferente. Sus ojos adquirieron una prisa, una ansiedad que no era suya. Empezó a hablar el idioma de su mujer, de sus suegros. Un idioma de oportunidades, inversiones, futuro. Miraban mi patio y no veían los rosales de Elena. Veían metros cuadrados. Veían un obstáculo para el progreso. Y yo en silencio solo observaba, aferrándome a la esperanza de que el buen chico que crié aún estuviera allí, en algún lugar, debajo de esa cáscara de ambición. Mi Elena. Mi Elena. La conocí en un baile de verbena, en la plaza de la iglesia. Llevaba un vestido de percal floreado que parecía haber sido pintado solo para ella. Tenía una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. Yo, un muchacho tímido que solo sabía lidiar con madera y clavos, saqué un coraje que no sé de dónde vino y la invité a bailar. Bailamos un vals, y luego otro, y a cada vuelta estaba más seguro de que esa mujer era mi norte, mi plomada. No necesité muchas palabras, y ella tampoco. Nuestros corazones se entendieron allí, en medio de la música, bajo las luces de los banderines. Desde ese día, nunca más nos separamos. Fue la mejor decisión de toda mi vida. Nuestro mayor sueño era simple, tener un rincón al que llamar nuestro, un lugar donde pudiéramos echar raíces, ver crecer a nuestros hijos. Juntamos cada centavo que sobraba. Yo hacía algunos trabajos extra en la carpintería por la noche y ella cosía para afuera con sus dedos ágiles y la vista cansada bajo la débil luz del candil. Cada moneda se guardaba en una lata de galletas y la abríamos de vez en cuando solo para soñar, para imaginar el ruido de la lluvia en nuestro tejado, el olor de nuestro café en nuestra cocina. No se trataba de lujo, se trataba de tener un puerto seguro. Se trataba de construir con nuestras manos los cimientos de nuestra historia, un lugar donde nuestro amor pudiera vivir en paz. Cuando finalmente compramos este terreno, me sentí el hombre más rico del mundo. No había casa, no había muro, era solo tierra y maleza. Pero para mí era un reino, y empecé a levantarlo. Recuerdo el peso de cada viga que puse sobre mis hombros, el sol caliente quemando mi espalda, mientras revocaba las paredes. Los vecinos pensaban que era una locura, un solo hombre construyendo una casa entera. Pero yo no estaba solo. La fuerza de Elena, la promesa que le había hecho, era mi cemento, mi argamasa. Cada clavo que martillaba era un juramento de protección. Esta casa no está hecha solo de ladrillos, está hecha de sudor, de promesas y de un amor que ni la muerte puede borrar. Mientras yo erigía las paredes, Elena le daba vida al lugar. Era ella quien elegía el color de cada habitación, siempre tonos alegres que traían el sol adentro. Ella plantó el jardín, esqueje por esqueje. El rosal amarillo que está al frente fue el primero. Decía que cada flor era un pedacito del cielo que podíamos tener en la tierra. La casa empezó a tener su olor, olor a pastel de harina de maíz en el horno, a ropa limpia secándose en el tendedero, a tierra mojada después de regar. Fue ella quien transformó una construcción de ladrillos en un hogar. Yo hice la estructura, la cáscara, pero el alma de esta casa, el alma que todavía respira aquí, la puso toda ella, con su cariño y su cuidado incansable. Y fue en este nido que estábamos construyendo que llegó nuestro mayor regalo, Ricardo. ¡Ah, qué alegría! La casa se llenó de un llanto que era la música más hermosa del mundo. Lo recuerdo pequeñito, aprendiendo a gatear en este suelo de cemento pulido que yo mismo alisé. Las primeras palabras, los primeros pasos, todo fue aquí, en este suelo. Corría por el patio, descalzo, ensuciándose los pies de tierra, y su risa resonaba en las paredes. Era la prueba de que nuestro sueño había funcionado. Ya no éramos solo una pareja, éramos una familia. Y todo parecía perfecto, todo parecía que iba a durar para siempre, fuerte y sólido como los puntales de madera que sostenían el tejado. Criamos a nuestro hijo con los valores que aprendimos, el respeto por los mayores,
el valor del trabajo honesto, la importancia de la palabra dada. Le enseñé a sostener un martillo, a clavar un clavo recto, no para que fuera carpintero, sino para que entendiera que las cosas en la vida necesitan esfuerzo, dedicación. Elena le leía cuentos todas las noches, cuentos de gente buena, de gente honrada. Queríamos que fuera un hombre de bien, que supiera amar y cuidar de sus raíces. Verlo crecer sano, estudiando, convirtiéndose en un hombre, era nuestro mayor orgullo. Creíamos que habíamos plantado la semilla correcta en la tierra buena que preparamos con tanto amor. Pero la vida tiene sus maneras de ponernos a prueba. Elena empezó a enfermar, una debilidad que fue llegando despacio, sin hacer ruido. Pero ella era fuerte, ¿sabes? Incluso en los días más difíciles, tenía una sonrisa, una palabra de consuelo para mí. Se sentaba en esa mecedora en la galería, mirando su jardín, y decía: Amadeu, cuida lo que es nuestro. Este lugar guarda nuestra historia. ¿Prometes que protegerás nuestro nido? Y yo lo prometía, cada santo día. Los últimos tiempos fueron de cuidado, de silencio y de mucha complicidad. Se fue una mañana de domingo, serena como quien se duerme, y se llevó con ella la música de la casa, el color de las paredes, la alegría. Después de que partió, un silencio pesado se instaló aquí. La casa, que antes era nuestro refugio, parecía demasiado grande, demasiado vacía. El eco de mis pasos en las habitaciones era la única compañía. Continué la rutina, por ella. Cuidaba el jardín, colaba el café a su manera, mantenía todo en su lugar, como si esperara que en cualquier momento fuera a entrar por la puerta. Ricardo venía a visitarme, pero sentíamos el espacio que su madre dejó, un agujero que ninguna palabra lograba llenar. Fue un tiempo de mucha soledad, de aferrarme a los recuerdos, al olor de ella que todavía estaba impregnado en las sábanas, en las cortinas, en cada rincón que tocó. Fue en esa época que Ricardo se casó con Sonia. Al principio me alegré por él. Pensé que estaba reconstruyendo su vida, encontrando una nueva alegría. Recibí a la muchacha y a su familia con los brazos abiertos, como Elena lo habría hecho. Pero desde el primer día sentí algo extraño. La forma en que miraban la casa, el terreno, no era una mirada de admiración, era una mirada de medición, de cálculo. Elogiaban, pero el elogio sonaba falso. «¿Qué terreno tan grande, don Amadeu? Aquí se podría hacer un edificio, ¿eh?» Yo sonreía, incómodo, y cambiaba de tema. Intenté creer que era cosa mía, que el dolor de la pérdida me estaba volviendo desconfiado de todo. Con el tiempo, las visitas de Ricardo cambiaron. Ya no venía solo para saber si yo estaba bien. Venía siempre con Sonia, y a veces con los suegros. Las conversaciones, que antes eran sobre la vida, sobre el tiempo, pasaron a ser sobre dificultades financieras, sobre la necesidad de invertir, de pensar en el futuro. La presión era sutil, venía disfrazada de preocupación. «No se cansa de cuidar todo esto solo, papá. Esta casa genera muchos gastos, ¿no?» Sentía cómo se cerraba el cerco, sentía a mi hijo alejándose de mí, hablando un idioma que no era el nuestro, el idioma de la ambición. Y el niño que crié parecía estar desapareciendo ante mis ojos, a cada visita, a cada palabra calculada. Aquel domingo comenzó como tantos otros. El cielo estaba despejado, un azul que llenaba los ojos. Había pasado la mañana en el patio, podando los rosales de Elena, y la casa tenía ese buen olor a café recién hecho y tierra mojada. Cuando el coche de Ricardo se detuvo en la puerta, mi corazón de padre hasta se alegró, pero la alegría duró poco. En cuanto bajaron, él, Sonia y los padres de ella, sentí un peso en el aire. No era una visita familiar, era una comitiva. Había una formalidad extraña en las sonrisas, una prisa en los gestos. Aún así, los invité a entrar, les ofrecí café, intenté mantener la normalidad de un padre que recibe a su hijo en casa, aun sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Nos sentamos en la sala, en esos mismos sofás donde tantas veces Elena y yo recibimos a los amigos. La conversación comenzó forzada, hablando del tiempo, de un vecino que enfermó, cosas vacías, solo para llenar el silencio. Y yo allí, respondiendo, observando. El padre de Sonia, Osvaldo, no dejaba de mirar las paredes,
el techo, como si estuviera midiendo el valor de cada viga. Sonia, entonces, con un movimiento que parecía ensayado, abrió su bolso y sacó una carpeta con unos papeles. Los colocó sobre la mesita de centro, esa que yo mismo hice con la madera de una vieja canelera, y lo arregló todo con un cuidado sospechoso. El gesto fue tan delicado que pareció una agresión, un veneno servido en una taza de porcelana. Fue ella quien habló, con una voz dulce, estudiada para parecer inofensiva. «Don Amadeu, es solo una cosita rápida, para no darle trabajo». Y continuó, explicando que el ayuntamiento tenía una nueva burocracia para actualizar los registros de los inmuebles antiguos. «Es solo firmar aquí, para asegurar que todo está en orden, para que usted no tenga que ir allá a hacer cola». Sus palabras eran mansas, pero la historia estaba torcida. Yo que he vivido toda la vida aquí, que conozco a cada inspector, a cada funcionario del ayuntamiento por su nombre, sabía que tal cosa no existía. La mentira era tan mal hecha, tan descarada, que ofendía más por la falta de respeto a mi inteligencia que por el intento de engaño. Mientras Sonia hablaba, mi mirada buscó a Ricardo, y lo que vi me partió el alma. Mi hijo estaba encogido en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, como si el cuadro con la foto de mi boda con Elena fuera la cosa más interesante del mundo. No me miraba a los ojos, no podía. Sus manos sudaban, movía los dedos sin parar. Era un cómplice silencioso, un prisionero de su propia debilidad. Y cuando Sonia terminó de hablar, fue él, mi hijo, quien tomó el bolígrafo y lo empujó despacito sobre la mesa en mi dirección. El sonido del bolígrafo deslizándose sobre la madera pulida fue el ruido más fuerte que he oído en mi vida. En ese preciso instante, un frío me recorrió la espalda. No era rabia, no, era odio. Era una claridad dolorosa, una lucidez terrible. Todas las piezas encajaron. Las visitas calculadas, las conversaciones sobre dinero, las miradas ambiciosas de los suegros, todo tenía sentido ahora. No querían actualizar un registro. Querían mi casa, mi suelo, la historia que construí con mi Elena. Querían borrarlo todo con una simple firma. El dolor fue tan profundo, tan real, que por un segundo me quedé sin aire. El mundo a mi alrededor se quedó mudo, y todo lo que podía ver era aquel bolígrafo azul quieto, esperando para sentenciar el fin de mi dignidad y de mi historia. No miré los papeles, no me importaba lo que estaba escrito allí. La traición no estaba en la tinta, estaba en el gesto. Levanté los ojos y encaré a mi hijo. Busqué desesperadamente, en el rostro de aquel hombre de casi 40 años, al niño de pies sucios que corría por el patio. Busqué al joven que me abrazó llorando cuando perdió a su primer amor. Busqué al hijo que sostuvo mi mano en el entierro de su madre. Pero no encontré a nadie. Había un extraño sentado en mi sofá, un hombre con el rostro de mi Ricardo, pero con los ojos vacíos de un desconocido. Y ese fue el mayor dolor de todos, el de sentirme huérfano de mi propio hijo, aún teniéndolo allí, vivo frente a mí. Una calma que no era mía se apoderó de mí, una serenidad de quien ya ha perdido lo más preciado y no tiene nada más que temer. Mi respiración se volvió profunda, lenta. Me erguí en la silla, sintiendo el peso de mis 78 años en la espalda, pero también la fuerza de cada uno de ellos. El silencio en la sala era pesado. Esperaba mi reacción, mi firma, quizás una explosión de viejo terco. Pero no les di ese gusto. Los miré a cada uno de ellos, uno por uno, detenidamente. Dejé que mi silencio dijera todo lo que mi boca no necesitaba decir. Mi dignidad, en ese momento, era la única arma que tenía. Y entonces, con la voz firme, que ni yo sabía que aún tenía, rompí el silencio. Miré a Ricardo, pero hablé para que todos oyeran. Un documento tan importante, hijo mío, comencé despacio. Hay que firmarlo delante del notario, como tu madre siempre decía que era lo correcto. Las palabras salieron limpias, sin temblor, sin rabia. Invocar el nombre de Elena allí, en ese momento, fue como traer su presencia a la sala. Fue un escudo, la mención de hacer las cosas de la manera correcta, de ir a una notaría, desarmó su plan al instante. La mentira del simple papeleo se vino abajo, y su trampa quedó expuesta, desnuda y cruda bajo la luz de la tarde. No esperé una respuesta.
Me levanté despacio, sintiendo crujir mis articulaciones. Fui a mi cuarto, tomé mi sombrero de paja gastado, el que uso para ir a la ciudad, y me lo puse en la cabeza. Volví a la sala y ellos seguían quietos mirándose entre sí, pálidos sin saber qué hacer. La sonrisa de Sonia había desaparecido. Su padre me miraba con una rabia contenida. ¿Y Ricardo? Ricardo finalmente levantó el rostro, y vi el pánico en sus ojos. Sin alterar la voz, solo dije: «Vamos, si es tan importante, los acompaño a la notaría, ahora mismo». Y con eso, caminé hacia la puerta tomando la delantera, obligándolos a seguirme. En ese instante, el juego había cambiado. El camino hasta el centro de la ciudad se hizo en un silencio que cortaba más que un cuchillo. Me senté en el asiento de atrás, solo. Delante, Ricardo conducía con las manos tensas en el volante y Sonia miraba fijamente al frente, tamborileando los dedos en su bolso. Sus padres a mi lado no decían nada, pero su respiración parecía demasiado alta dentro del coche. Apoyé la cabeza en la ventanilla y me quedé mirando pasar las calles de mi ciudad. Veía las casas de los conocidos, la panadería del señor Manuel, la plaza donde jugué de niño. Cada esquina era un recuerdo, y allí, dentro de ese coche, me sentía como un extranjero, un prisionero llevado por gente de mi propia familia para firmar mi propia sentencia. No pensé en venganza ni en pelea. Mi cabeza solo iba a un lugar, a Elena. Recordé una tarde, años atrás, cuando un vecino nuestro fue engañado por un pariente y perdió su finca. A Elena le impresionó mucho aquello. Recuerdo que me dijo, con esa seriedad que tenía: «Amadeu, lo que es nuestro es tuyo hasta el fin. Nuestra historia está en este suelo. Vamos a hacer las cosas bien, a dejarlo todo atado para que ningún listo venga a quitar lo que sudamos para tener». Yo, en ese entonces, lo consideré una exageración, pero hice su voluntad. Y ahora en ese coche, la sabiduría de mi mujer me abrazaba. No estaba solo. La promesa que le hice a ella era mi fuerza. Cuando llegamos frente a la notaría, su confianza pareció volver. Para ellos, aquello era solo un capricho de un viejo terco, una formalidad que retrasaría el plan unos minutos, pero no lo impediría. Bajaron del coche con una postura arrogante. Sonia se arregló el vestido, Osvaldo infló el pecho. Ricardo fue el único que dudó, pero una mirada dura de su esposa lo hizo caminar más rápido. Creían que tenían el poder, que el mundo era de los listos, de los que sabían usar las palabras y los papeles. Yo lo seguí, sin prisa. Cada paso mío era firme. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sentía en el fondo que la justicia de Dios y la protección de mi Elena estaban conmigo. Entrar en aquel lugar me trajo una paz extraña. El olor a papel viejo y a tinta de sello, el sonido ahogado de las conversaciones, de las antiguas máquinas de escribir que algunos todavía usaban, era un ambiente de orden, de reglas, un lugar donde las cosas eran lo que eran, registradas en papel, en la ley. No había espacio para sonrisas falsas y mentiras disfrazadas de preocupación. Me sentí más en casa allí que en mi propia sala, minutos antes. Mientras ellos buscaban la ventanilla correcta, ansiosos, yo solo observaba. Allí, la verdad tenía más fuerza que la codicia, y me aferré a esa sensación, a esa esperanza de que lo correcto, al menos una vez, prevalecería. Llegamos frente a un mostrador alto de madera oscura. Detrás de él, un señor con gafas en la punta de la nariz, el notario. Tenía un rostro serio, cansado, de quien ya ha visto pasar todo tipo de historias humanas por esos papeles. Sonia se adelantó, con la voz más simpática que pudo fabricar. «Buenos días, venimos solo a resolver un pendiente de mi suegro. Ya sabe cómo es, persona mayor, tenemos que ayudarle con la burocracia». Hablaba como si yo fuera un niño, un incapaz. Me quedé quieto a su lado, con el sombrero en la mano, en señal de respeto al lugar. Simplemente esperé. Dejé que contara su historia, que entregara los papeles de nuestra vida en las manos de aquel desconocido. El notario tomó los documentos sin mucha emoción. Se colocó las gafas sobre la nariz y comenzó a leer. El silencio volvió, pero ahora era un silencio de expectación. No miraba a mi hijo, ni a la cara de los otros. Mis ojos estaban fijos en las manos de aquel hombre.
en la forma en que pasaba las hojas lentamente, con atención. Cada segundo parecía una hora. Podía oír el corazón de Ricardo latiendo descompasado a mi lado. La arrogancia de Sonia se fue desvaneciendo, dando paso a una impaciencia nerviosa. Y el notario seguía allí, leyendo, página por página, ajeno a toda la tensión que pesaba en el aire de aquella notaría. Solo estaba haciendo su trabajo. Entonces se detuvo. Levantó la cabeza lentamente y miró por encima de las gafas, primero a Sonia, luego a Ricardo y finalmente a mí. Se aclaró la garganta y dijo con una voz tranquila y burocrática que sonó como un trueno: «Señores, esta transferencia no puede realizarse». Sonia intentó argumentar: «Pero, ¿cómo es posible? Debe haber algún error». El notario la interrumpió con la paciencia de quien explica lo obvio. «No hay ningún error, mi señora. El inmueble posee una cláusula de usufructo vitalicio a nombre del señor Amadeu aquí presente. Este documento no tiene validez legal sin que él, ante un juez, renuncie a su derecho». La palabra usufructo quedó flotando en el aire. Quizás ni siquiera sabían lo que significaba, pero la frase «no puede realizarse» era lo suficientemente clara. Fue como si el suelo se abriera. El rostro de Sonia pasó del blanco al rojo en segundos. Su padre, Osvaldo, apretó los puños con una rabia que apenas podía disimular. Y Ricardo, mi hijo, se encogió, se puso pálido y por primera vez en todo el día me miró. En sus ojos no solo había vergüenza, había miedo. Miedo de su mujer, miedo de su suegro, miedo de las consecuencias de su propia debilidad. La trampa que habían montado con tanto cuidado se había cerrado, pero eran ellos quienes estaban atrapados dentro. No dije una sola palabra. No era necesario. La ley, la justicia y la memoria de mi Elena habían hablado por mí. No sentí alegría, ni ganas de reírme de ellos. Sentí solo un alivio triste, una liberación amarga. Con la misma calma con la que entré, me di la vuelta. Le di la espalda al mostrador, al notario, a la familia que acababa de intentar destruirme. Pasé a su lado mientras ellos seguían paralizados, mudos de conmoción y humillación, y caminé hacia afuera de la notaría, de vuelta a la luz del sol. Cada paso era una afirmación silenciosa de mi dignidad. No gané una pelea. Simplemente sobreviví, protegiendo lo que era mío, y los dejé atrás, solos con su vergüenza. No tomé autobús ni taxi. Volví a casa a pie. El sol de la tarde me daba en la cara, y el camino que antes pareció tan triste, ahora era un viaje de liberación. Cada paso era más ligero que el anterior. Veía a la gente, las tiendas, el movimiento de la ciudad, pero era como si estuviera en una burbuja de silencio. Cuando llegué a mi portón y giré la llave en la cerradura, el ruido pareció diferente. Era el sonido de un dueño retomando posesión de lo que es suyo. Entré en casa, cerré la puerta y respiré hondo. El aire era el mismo, pero lo sentía más puro. Fui directo a la cocina, tomé el café molido, el colador de tela y preparé una taza, solo para mí, y mientras el olor llenaba la habitación, sentí la presencia de Elena. No era un recuerdo triste, era una fuerza, un abrazo. Era ella diciéndome: «Lo lograste, mi viejo, protegiste nuestro nido». Me senté en la mecedora de la galería, con la taza caliente entre las manos. El silencio que se hizo ya no era el de la soledad, el de la ausencia. Era un silencio de paz, de territorio reconquistado. El sonido de los grillos empezando a cantar en el jardín, el viento meciendo las hojas del árbol de mango. Todo parecía una sinfonía de bienvenida. Finalmente entendí que mi soledad era mi seguridad. No necesitaba el ruido, las visitas forzadas, las conversaciones vacías. Me tenía a mí mismo, tenía mis recuerdos y la certeza de que mi dignidad estaba intacta. En aquel atardecer, viendo el cielo cambiar de color, no me sentí un viejo abandonado. Me sentí un rey en su castillo, un castillo simple, de ladrillos y afecto. Al día siguiente, me desperté con unas ganas que hacía mucho no sentía. Después de mi café no fui al jardín. Fui al taller del fondo, mi antiguo santuario. Abrí la puerta y el olor a madera y polvo me invadió. Las herramientas estaban allí, detenidas en el tiempo,
cubiertas por una fina capa de abandono. Pasé la mano por un cepillo de carpintero, sentí el frío del acero y vi en un rincón la sillita mecedora de la hija de la vecina que se le había roto una pata hacía meses y me había pedido que la mirara. No había tenido ánimo, pero esa mañana la tomé, la puse en el banco de trabajo y comencé a trabajar. Lijar, pegar, reforzar. El movimiento de mis manos en la madera era familiar, era curativo. Arreglar ese objeto era, de alguna manera, arreglarme a mí mismo. Cuando terminé, la sillita estaba más fuerte que antes. La llevé a casa de la vecina, una muchacha joven con 2 hijos pequeños. Cuando la vio, sus ojos brillaron. Don Amadeu, no lo puedo creer. Quedó perfecta. Pensé que ya no tenía arreglo. Su alegría, tan genuina, me calentó por dentro. Insistió en que entrara. Me sirvió una rebanada de pastel de maíz y un vaso de jugo. Y nos quedamos allí, conversando un poco, sobre los niños, sobre el tiempo. Una conversación simple, honesta. Ese pequeño gesto de arreglar una silla me devolvió un sentido de propósito. Todavía era útil. Mis manos callosas todavía podían traer un poco de alegría y orden al mundo de alguien. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier dinero. Con esta nueva energía, me sumergí en el jardín de Elena. Pero ahora era diferente. Ya no cuidaba las plantas solo por obligación, para mantener un recuerdo. Pasé a cuidarlas por alegría, por la vida que representaban. Comencé a preparar nuevos canteros. Planté plantones de tomate, de cilantro, de pimiento. Removí la tierra con las manos, sintiendo su fuerza, la promesa de abundancia. Conversaba con las lombrices, con las mariquitas. Cada nuevo brote que surgía era una victoria. El patio, que era un lugar de nostalgia, se transformó en un lugar de esperanza, de futuro. Estaba cultivando mi propio nuevo comienzo, allí en ese pedazo de tierra que tanto luché por proteger. Un día, la pelota de unos niños que jugaban en la calle cayó en mi patio. Antiguamente, quizás me habría enojado, habría refunfuñado, pero ese día tomé la pelota, fui hasta la puerta y se la entregué con una sonrisa. El más pequeño de ellos, un chiquillo de unos 8 años, me miró con curiosidad y preguntó por qué mis rosales eran tan bonitos. Me agaché y Letzino no sé. Expliqué sobre la poda, sobre el abono. Nos quedamos allí unos 10 minutos, yo, un viejo de casi 80, y él, un niño que apenas me llegaba a la cintura, hablando sobre flores. La pureza de ese niño, la curiosidad genuina, sin interés, sin segundas intenciones, fue un bálsamo para mi alma. Recordé lo bueno que era enseñar, compartir lo poco que sé. Poco a poco, fui haciendo las paces conmigo mismo. En las noches más tranquilas, me sentaba en la galería y ya no pensaba en la traición, en el dolor. Pensaba en todo mi viaje. Recordé a mi padre, a mi madre, las dificultades que pasé, las alegrías que viví. Entendí que la actitud de mi hijo era parte de su historia, no de la mía. Mi historia era la de ese suelo, de esa casa, del amor que viví con Elena, de la honestidad con la que siempre llevé mi vida. Su codicia no podía manchar mi pasado ni definir mi valor. Yo era Amadeu, el carpintero, el esposo de Elena, el hombre que construyó su propio hogar, y eso, nadie podía quitármelo. Una mañana de limpieza, abrí el armario de la habitación de Ricardo. Estaba lleno de cosas de su infancia y adolescencia, cuadernos viejos, un trofeo de fútbol, la primera guitarra. Antes, mirar eso me traía una nostalgia dolorosa, pero ahora lo miraba con distancia. Tomé varias cajas de cartón y con calma comencé a guardarlo todo. No era con rabia, era con organización, como quien archiva un capítulo cerrado. No lo tiré, lo llevé todo a la parroquia del barrio, para el bazar de caridad, que otros niños pudieran usarlo, que otros jóvenes pudieran soñar. Estaba limpiando el espacio físico y al mismo tiempo abriendo espacio en mi alma. Mi vida encontró un nuevo ritmo, un ritmo más lento, más mío. Despertar temprano, el ritual del café, el trabajo en la huerta por la mañana, un arreglo en el taller por la tarde. A veces, una charla en la puerta con un vecino, una visita a la iglesia de la plaza, no tanto por la fe,
sino por el silencio y la paz. Descubrí la alegría en las pequeñas cosas, en los detalles que la prisa de la vida y la preocupación por los otros me hicieron olvidar. Ya no esperaba la visita de mi hijo los domingos. Estaba viviendo mis propios domingos, en paz, en compañía de mis plantas, de mis herramientas y del dulce y protector recuerdo de mi Elena. Estaba finalmente en casa. Pasaron unas buenas semanas, unas 6, quizás 7. La vida había entrado en un eje tranquilo y el episodio de la notaría comenzaba a convertirse en un recuerdo lejano, una cicatriz que ya no dolía al tacto. Estaba en el patio, atando una planta de tomate que insistía en doblarse con el peso de los frutos, cuando oí el ruido en el portón. Era él, Ricardo. Estaba solo esta vez. Su postura era otra, los hombros caídos, la ropa arrugada, una barba incipiente. Parecía mayor, más cansado. No tenía la arrogancia de su suegro, ni la ambición de su esposa a su lado. Era solo él, mi hijo, pareciendo un niño perdido que no sabe el camino de vuelta a casa. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de lástima y cautela que un padre nunca debería sentir. No corrí a abrir. Me quedé allí, parado, con el cordel en la mano, mirándolo a través de la cerca. Dejé que ese momento se alargara, que sintiera el peso de estar allí, del lado de fuera, pidiendo entrar al lugar que un día intentó quitarme. No me llamó, simplemente esperó, con la cabeza gacha. Después de un largo suspiro, que pareció cargar con el peso del mundo, caminé lentamente hasta el portón. Giré la llave, y el chirrido de la bisagra fue el único sonido. No le di un abrazo, no esbocé una sonrisa. Simplemente le abrí paso y dije con voz neutra, «Entra». Entró con torpeza, y lo guié hasta la galería, hacia las 2 mecedoras, la mía y la que era de su madre. Nos sentamos, y un silencio pesado se desplomó sobre nosotros, un silencio lleno de palabras no dichas, de acusaciones, de disculpas que no fueron pedidas. Él se miraba las manos, yo miraba mi jardín. El tiempo pasaba. El zumbido de una abeja en una flor parecía un ruido ensordecedor. No se lo iba a poner fácil. No iba a preguntarle qué quería ni cómo estaba. El primer paso, la primera palabra, tenía que venir de él. Necesitaba cruzar el puente que él mismo había quemado. Y yo esperaría, con la paciencia que la madera me enseñó, el tiempo que fuera necesario. El poder, por primera vez en su vida, no lo tenía él. Lo tenía mi silencio y mi paz. Finalmente, habló. La voz le salió ronca, baja, como si le doliera. «Papá, las cosas no van bien». No comenzó pidiendo perdón. Comenzó justificándose. Contó que sus suegros habían hecho un mal negocio, que estaban hundidos en deudas y que la presión sobre él era inmensa. Dijo que lo convencieron de que el terreno era la única salida, que era una forma de asegurar el futuro de todos. Se pintó a sí mismo como una víctima, un hombre presionado entre la lealtad a su esposa y el respeto a su padre. Escuchaba cada palabra, pero no veía arrepentimiento por el acto. Veía la desesperación de quien ha sido descubierto, de quien apostó todo al plan equivocado y ahora no sabe cómo salir del agujero. Viendo que sus excusas no ablandaban mi expresión, cambió de táctica. Intentó despertar al padre que siempre lo rescató. «¿Recuerdas, papá, aquella vez que me caí de la bicicleta y me raspé toda la rodilla? Me tomaste en brazos y me dijiste que todo estaría bien». Intentó apelar a la memoria, a los recuerdos de un tiempo en que la confianza era inquebrantable, en que yo era su héroe. Habló de la pesca en el río, del primer coche de rulemanes que le hice. Eran súplicas desesperadas, lanzadas sobre la mesa como la última carta de un jugador en quiebra. Quería que olvidara al hombre que estaba frente a mí y recordara solo al niño que un día amé sin reservas. Después de preparar el terreno con sus justificaciones y súplicas, finalmente llegó a donde quería. «Papá, sé que me equivoqué, pero necesito ayuda. Es una cuestión de honor, de supervivencia». La palabra perdón no salió, pero la palabra ayuda vino con fuerza. Me explicó que necesitaba un préstamo grande en el banco y que no tenía garantías que ofrecer. Y entonces, con los ojos llenos de una esperanza cobarde, dijo: «Pensé, tal vez el terreno, la escritura,
Podría servir de garantía para el banco, solo como garantía. Después, te juro que lo arreglo todo. Incluso derrotado, incluso humillado, su solución seguía siendo la misma: mi suelo, el legado de su madre. Continué en silencio, escuchando esa propuesta que de tan absurda parecía un delirio. Había vuelto no para reconstruir nuestra relación, sino para intentar de otra manera usar mi vida para arreglar la suya. No había aprendido la lección, solo había cambiado de estrategia. Miré su rostro, el rostro de mi niño ahora marcado por la ansiedad y la codicia de otros, y sentí una tristeza profunda, una tristeza por él, por haberse perdido de tal manera, por haberse convertido en un hombre débil, fácilmente manipulable. Su pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, venenosa y pesada. ¿Ayudarlo? ¿Usar el terreno como garantía? El silencio que siguió fue mi primera respuesta. La pregunta de mi hijo quedó en el aire, pesada como una piedra. ¿Ayudarlo? ¿Usar el terreno como garantía? Era como si me estuviera pidiendo la única armadura que me quedaba para protegerse de la tormenta que él mismo ayudó a crear. Mi mirada se perdió en el jardín. Veía los rosales de Elena, firmes, llenos de vida. Veía el árbol de mango que plantamos juntos, ahora un árbol inmenso, lleno de sombra. Cada hoja, cada rama, era un testigo silencioso de nuestra vida. Y me pregunté, ¿qué tipo de ayuda debe dar un padre? ¿La que alivia el dolor del momento o la que enseña la lección para toda la vida? Ayudarlo ahora de la forma que pedía no sería simplemente posponer lo inevitable y enseñarle que sus malas decisiones no tienen consecuencias. Recordé la promesa que le hice a mi Elena en la galería en sus últimos días. ¿Prometes que protegerás nuestro nido? Proteger. La palabra resonaba en mi cabeza. Proteger no era solo cerrar la puerta a los extraños, era proteger la esencia de ese lugar, la dignidad que construimos, dar ese suelo como garantía para cubrir la deuda de la codicia de otra familia. Era como arrancar las páginas de nuestra historia, era romper la promesa hecha a la mujer de mi vida, la única que nunca me desamparó. El dilema me desgarraba por dentro. De un lado, el rostro de mi hijo, desesperado. Del otro, el alma de mi Elena, pidiendo que honrara nuestro legado. Y yo, en medio, un viejo cansado con el peso de 2 generaciones sobre mis hombros. Pero entonces miraba a Ricardo, y debajo de ese hombre débil todavía veía destellos de mi niño. La rodilla raspada, el miedo a la oscuridad, la alegría al recibir su primer regalo. Un padre olvida la ofensa, pero no olvida el amor. El corazón tiene una memoria terca que insiste en recordar lo bueno, incluso cuando lo malo duele. ¿Sería justo dejarlo hundirse, abandonarlo a su suerte, entregarlo a los leones que él mismo alimentó? El amor de un padre debería ser una roca, un puerto seguro, pase lo que pase. ¿Será que mi firmeza era justicia o era solo orgullo herido? Tal vez perdonar no fuera olvidar, sino dar una oportunidad para que un nuevo camino pudiera escribirse. Me levanté lentamente de la mecedora. El movimiento produjo un crujido que pareció resonar por todo el patio. Los ojos de Ricardo me siguieron, llenos de una expectativa infantil, esperando que entrara a casa a buscar la escritura. Pero no fui en dirección a mi cuarto. Pasé a su lado sin decir nada, y caminé hasta la cocina. Él se quedó atrás, en la galería, más confundido que antes. Mi gesto no era ni un sí ni un no. Era solo una pausa. Una necesidad de hacer algo con las manos, de ocuparme con una tarea simple para organizar la tormenta de pensamientos en mi cabeza. A veces, las decisiones más importantes de la vida se toman en el silencio de un acto cotidiano. Abrí el armario, tomé la cafetera, la taza de loza, el colador de tela, llené la cafetera con agua del grifo y la puse en el fuego. Cada gesto era lento, metódico. El ruido del agua llenando la cafetera, la llama del fogón encendiéndose, el olor del café molido invadiendo la cocina. Estaba haciendo café, el mismo ritual de todas las mañanas, el mismo ritual que hice el día de la traición. Tal vez era una forma de mostrar que, a pesar de todo, la vida continúa. O tal vez era una forma de ganar tiempo, o quién sabe, de ofrecerle lo único que podía darle sin miedo,
un poco de calor, un momento de pausa, un gesto de humanidad que no costaba mi paz ni mi promesa. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana de la cocina hacia el limonero cargado. Y entendí una cosa: la verdadera herencia que Elena y yo queríamos dejarle a Ricardo no era la tierra, no era la casa, eran los valores. El valor del trabajo, de la honestidad, de ser un hombre que se sostiene con sus propias piernas. La tierra era mi armadura, sí, pero también era la última lección que podía darle. Entregársela en bandeja de plata para resolver un problema creado por su debilidad sería mi fallo final como padre. Sería quitarle la oportunidad más dura, pero más valiosa, la de aprender a levantarse solo, de encontrar su propio valor, lejos de la sombra de mi protección. Con el café colado, fuerte y fragante, lo serví en 2 tazas de loza. Volví a la galería. El sol ya estaba más bajo, pintando el cielo con colores de atardecer. Ricardo seguía allí, inmóvil, mirando a la nada. Le entregué una de las tazas. Nuestros dedos se tocaron por un instante. Tomó la taza con manos temblorosas. Me senté de nuevo en mi mecedora. Di un sorbo a mi café. El sabor amargo y caliente pareció poner las cosas en su lugar. No había dicho una palabra de sí o no, pero mi gesto, el de ofrecerle solo un café, quizás fuera la respuesta más clara de todas. Lo acogía como mi hijo, pero no como su salvador. No sé qué es lo correcto: proteger la memoria de mi mujer, la promesa que la sostiene, o salvar a mi hijo de sí mismo. El amor de un padre a veces es un camino lleno de encrucijadas, donde cualquier sendero que uno elige parece equivocado. Una decisión que te desgarra el alma, ¿no es cierto? Esta historia que conté, este dolor que sentí, ¿tuvo algún sentido para ti también? Hay momentos en que uno se siente tan solo con el peso del mundo sobre los hombros, necesitando decidir el destino de quien más amas, sabiendo que puedes equivocarte gravemente. Él siguió allí, tomando el café en silencio, esperando una palabra que tal vez nunca llegue. Miré la llave de la puerta de entrada, colgada de un clavo, oxidada por el tiempo. Esa llave abre y cierra la puerta de mi casa, de mi mundo. Pero la puerta del corazón de un padre, esa es más complicada. ¿Qué hacemos cuando perdonar parece debilidad y no perdonar parece crueldad? Me quedo aquí con mi café, con mi silencio y con esta pregunta que no me deja en paz. Cuéntame tu opinión sincera. Si fueras tú en mi lugar, ¿lo habrías perdonado? ¿Le darías la ayuda que pidió?